de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. ¡Ayúdennos, por favor! ¡Son nuestra última esperanza! El domingo 30 de octubre del corriente año 1983, el país, la ciudadanía del país, decidirá con su voto quiénes serán las autoridades que rijan en el futuro su destino. Tras 7 años de dictadura, la gente ocupó las calles y fue protagonista de la campaña presidencial de 1983. Había propuestas de todos los signos políticos, pero la puja electoral se polarizó entre el candidato radical Raúl Alfonsín y el candidato peronista Ítalo Luder. Éramos pocos los que pensábamos que yo iba a ganar. Un periodista me dijo una vez, pero no, usted ¿no le parece que pasa un papelón diciendo que le va a ganar al peronismo? Digo, no, yo les voy a ganar. Yo voy a ganar las elecciones, estaba convencido. Yo creía que íbamos a perder. Tenía la firme convicción. Y así se lo dije al doctor Alfonsín en el mes de diciembre, cuando empezamos la campaña. Vamos a hacer la Argentina que sencillamente nos merecemos. Alfonsín y Luder disputaban voto a voto, hasta que llegó el cierre de la campaña justicialista un 22 de octubre de 1983. Ese día, Herminio Iglesias, candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, prendió fuego un cajón con el emblema radical. Fue decisivo. Allí se terminaron las chances electorales de Luder. Yo no fui ahí, bueno, a mí me querían hacer prender, yo no fumo. Yo me di vuelta y unos cuantos compañeros, mirá, y empezaron a guisar aparecieron por todos lados encendedores, fue todo preparado. Pero que el cajón no llegó, el cajón estaba por abajo y la coronita estaba arriba. Y se quemó la corona. El 30 de octubre de 1983 fueron las elecciones generales. Se eligieron gobernadores, intendentes, diputados, senadores y concejales. Luder votó en San Isidro, Raúl Alfonsín en Chascomús. Voto en Chascomús, como no me voy a acordar. Me hicieron poner el sobre ahí, me tuvieron con el sobre qué sé yo cuánto rato los periodistas, ¿no? Los comicios se desarrollaron sin problemas. Y a las 10 de la noche, el resultado ya era inalterable. La fórmula integrada por Raúl Alfonsín y Víctor Martínez había ganado las elecciones presidenciales. En ese momento estábamos en un dormitorio, medio sentados en una cámara, porque ahí estaba la televisión y la radio. Entonces fue cuando Alfonsín dijo, estamos ganando, Víctor. Entonces yo le dije en chiste, no me haga eso, doctor Alfonsín. En la mañana del 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín llegó al Parlamento para jurar como presidente de la Nación. Fue una ceremonia emotiva, austera, histórica. Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad. Después de jurar, Alfonsín y su esposa Lorenza Barrenechea abordaron el clásico Cadillac que los llevó desde el Congreso a la Casa Rosada. Allí el general Reinaldo Viñone
entregó la banda y el bastón presidencial. Ya nada quedaba de la dictadura militar. Alfonsín tomó juramento a su primer gabinete nacional y caminó hasta el Cabildo para cerrar los actos de asunción presidencial. Y estoy improvisando absolutamente ese discurso. Ya venía, en fin, a lo mejor caseteado, ¿no?, de tantos discursos que había dicho, pero ese me tomó, bueno, no tuve tiempo de preparar nada, ni siquiera de organizar mis ideas. Constituir la unión nacional, consolidar la paz interior, afianzar la justicia. Alfonsín prometió en la campaña electoral que su gobierno investigaría las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. Entonces creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, que fue presidida por Ernesto Sábato e integrada, entre otras personalidades, por René Favaloro, Jaime de Nevares y Magdalena Ruiz Guiñazú. En nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. Palabra, triste privilegio argentino, que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo. Fue un tiempo muy difícil. Fueron 9 meses, casi una gestación, un parto, yo diría, ese informe para la justicia. Un trabajo muy solidario, yo diría en un clima casi como de retiro espiritual, con un enorme respeto por las opiniones de todos los integrantes y con, bueno, también la sensación muy impresionante de ser testigos del horror. La comisión relevó 8.961 casos de desaparición, tortura y ejecuciones. Abrió un archivo numerado para cada caso y compiló más de 50.000 fojas de documentación. Aquí le vamos a entregar, señor presidente. Finalmente, el 20 de septiembre de 1984, entregó a Alfonsín las conclusiones de su investigación, que fueron publicadas en un informe conocido como Nunca Más. Seguidamente, prestará juramento el señor ministro de Economía. Bernardo Grispum fue el primer ministro de Economía de Raúl Alfonsín. Juráis a Dios y a la patria. No aceptaba los condicionamientos del Fondo Monetario y creía en un Estado con fuerte intervención en la economía. Duró poco. El 19 de febrero de 1985, Juan Vital Zurruil reemplazó a Grispum. Y 4 meses más tarde puso en marcha el Plan Austral, un programa económico que dispuso un fuerte ajuste fiscal, el congelamiento de los precios y los salarios y la creación del Austral como nueva moneda argentina. Muere el peso, nace el Austral. Al principio el programa económico de Zurruil dio resultado. El gobierno radical ganó las elecciones legislativas de 1985 y Alfonsín mantenía un importante respaldo popular. Tenemos que trabajar y comprometernos a trabajar. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Pero con el correr del tiempo, el Plan Austral fracasó. No se pudo sostener y es bueno preguntarse por qué.
Y a mí me parece que no pudo sostenerse porque había que producir reformas en el funcionamiento del sector público que no fueron aceptadas socialmente y no fueron compartidas en términos políticos por la oposición. Durante los primeros meses de democracia, el sindicalismo peronista se refugió en la CGT, pero a mediados de 1984 la situación social dio un abrupto giro. Saúl Ubaldini ya era la imagen del sindicalismo opositor y el proyecto económico se hundía irremediablemente. ¡Claro que es político! ¡Defendemos nuestra patria! ¡Defendemos nuestro pueblo! ¡Y esa es la mejor política que existe! Se trató de hablar con el gobierno para encontrar la solución. En aquel momento se había creado un Consejo Económico Social, algo parecido a lo que había hecho el general Perón, pero sin el éxito que correspondía. El 13 de septiembre de 1984, la CGT organizó su primer paro nacional en democracia. Paro general de actividades en todo el país. La medida gremial fue un éxito y desnudó la incapacidad del gobierno para responder a las demandas sociales. De 24 horas en defensa de los derechos ciudadanos. Bueno, yo vivía en la CGT, en el 5º piso. Y lógicamente de ahí tenía establecido el cuartel general, tenía las informaciones del resto del país, pero observando hacia el río, viendo el puerto parado, una zona de trabajo tremendo, el paso de los camiones, que esto estaba prácticamente en una quietud, nos dio una alegría que el pueblo reconociese y también un pedido. Ojalá que el gobierno reconociese lo que estaba pasando. El frente sindical no era el único problema que debía enfrentar la Casa Rosada. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas consideró que no había evidencias para condenar a los principales responsables de las violaciones a los derechos humanos, pese a las denuncias que todos los días aparecían en los medios de comunicación. Entonces, por una reforma al Código de Justicia Militar, la Cámara Federal porteña asumió el juzgamiento de los miembros de las Fuerzas Armadas que habían cometido crímenes de lesa humanidad entre 1976 y 1983. A mí la superioridad me fijaba un blanco y yo ejecutaba la orden impartida por la superioridad. Ese es el procedimiento. Por eso yo pude escuchar cuando lo torturaban a Miralles, los gritos, cuando él gritaba mátenme, mátenme, mátenme. Me atan y, bueno, proceden a darme lo que ellos se llaman máquina, ¿no? Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa. Y la guerra contra el terrorismo subversivo fue una guerra justa. Este juicio histórico, que se inició el 22 de abril de 1985, desnudó las atrocidades del proceso de reorganización nacional. El juicio sentó en el banquillo de los acusados a los generales Jorge Rafael Videla, Roberto Viola y Leopoldo Galtieri, los almirantes Emilio Eduardo Macera, Armando Lambruschini y Jorge Anaya, y los brigadieres Orlando Ramón Agosti, Omar Grafiña y Basilio Lamidoso. El proceso judicial duró 9 meses. De mi alegato me acuerdo fundamentalmente el final. Fue una cosa muy larga, duró varios días. Yo lo terminé el 18 de septiembre, pero duró varios días y fui analizando caso por caso los que yo consideraba aprobados. Y luego se me ocurrió que tenía que terminarlo no con el clásico será justicia de los escritos judiciales,
sino con el nunca más, y lo terminé con el nunca más. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Y el 9 de diciembre de 1985 se conoció la sentencia. La Cámara Federal confirmó que la dictadura había ejecutado un plan sistemático de violaciones a los derechos humanos. Absolvió a Grafiña, Galtieri, Anaya y Lamidoso y condenó a Videla, Viola, Macera y Lambruschini. Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla. Lo más importante de este juicio es el esclarecimiento. A partir de ese juicio ya nadie duda ni puede dudar de qué es lo que pasó en la Argentina. El juicio a los excomandantes fue respaldado por la opinión pública y recibió los mayores elogios en el exterior. Sin embargo, la corporación militar estaba agazapada y esperaba su oportunidad para avanzar sobre el sistema democrático. Se acercaba la Semana Santa, los carapintadas y las leyes de impunidad. Acá es el Ejército Nacional. A partir de ahora estoy en combate. Tras la sentencia a los excomandantes, la corporación militar anunció al gobierno radical que no aceptaría nuevos juicios por violaciones a los derechos humanos. Raúl Alfonsín consintió la presión de las Fuerzas Armadas y diseñó un plan político que desembocó en la ley de punto final, un artilugio jurídico resistido por la sociedad y redactado para dejar impunes a los criminales. Había una cantidad enorme de gente lesionada, lastimada, porque habían sufrido la pérdida de un ser querido, y esos hombres también presionaban en un sentido. Y bueno, había también hombres de las Fuerzas Armadas que entendían que habían realizado lo que tenían que realizar, que habían sufrido también pérdidas de seres queridos por parte de la guerrilla y que también actuaban en consecuencia. Este que está acá es el Ejército Nacional. Este es el ejército que ha combatido en todas las guerras. Este es el ejército de los profesionales. A la corporación militar no le alcanzó con el punto final. Y el 16 de abril de 1987, Aldo Rico inició la crisis de Semana Santa. Ese día, el teniente coronel Carapintada tomó el control de la Escuela de Infantería de Campo de Mayo para exigir que se clausuraran todas las causas abiertas por violaciones a los derechos humanos. La democracia crujía. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Acta de compromiso democrático. La presión castrense fue rechazada por la mayoría de los argentinos, que se movilizaron en todo el país para demostrar su respaldo al sistema democrático. Sin embargo, el poder institucional estaba fracturado. Alfonsín había dispuesto a reprimir a los sublevados, pero la cúpula del ejército dilataba la orden presidencial. Este no es un exabrupto temperamental de un hombre, sino una meditada maniobra de un grupo de hombres. Nosotros vamos allá, a la Escuela de Infantería, yo soy infante, vamos a retomar la Escuela de Infantería. El general Alaiz tardó más de un día en llegar desde el litoral a Campo de Mayo, y cuando llegó solo se atrevió a enfrentar a los periodistas que cubrían la crisis militar. Ya no estoy comunicativo, a partir de ahora estoy en combate. El domingo 19 de abril de 1987, la incertidumbre era absoluta.
Miles de argentinos hacían guardia en la Plaza de Mayo, mientras Alfonsín negociaba una salida política con los Carapintadas. Dentro de unos minutos saldré personalmente a Campo de Mayo a intimar la rendición de los sediciosos. Les pido a todos que me esperen acá. Cerca de las 3 de la tarde, el presidente decidió abordar un helicóptero y llegar hasta la escuela de infantería para entrevistarse con los sediciosos. El domingo yo fui a la mañana temprano a Campo de Mayo y después vino Alfonsín y se produjo el hecho que el presidente lo ha contado en alguna oportunidad, que lo único que hubo fue un encuentro muy emotivo entre un oficial que había peleado en Malvinas y el presidente, en donde el oficial lloró sobre el presidente y le dijo que no eran reconocidos los hechos heroicos que habían protagonizado en Malvinas. Compatriotas, felices Pascuas. Los hombres amotinados han depuesto su actitud. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Lo que yo quería era evitar que la gente se movilizara mal, digamos. Yo quería paz, por eso que dije esto de Felices Pascuas, ¿no? Que cayó tan mal a muchísima gente. Yo todavía hasta hoy no me explico por qué. Los acuerdos secretos de Alfonsín con los Carapintadas desembocaron en la Ley de Obediencia Debida. Otro artilugio legal destinado a consolidar la impunidad para las tropas que violaron los derechos humanos. Y pese al rechazo de la opinión pública, que se resistía a convivir con los ejecutores de la represión ilegal, la ley fue respaldada por la mayoría de los legisladores radicales y peronistas. La imagen que se me presenta de esos días fue nuestras paradas permanentes frente al Congreso. Llamándolos a los parlamentarios para que no claudicaran, para que no firmaran, para que no entregaran la justicia a la impunidad. Y conversamos con muchos de ellos, los vimos llorar algunos no lo votaron, se mantuvieron en sus ideales, y otros dijeron que había una obediencia partidaria y lo firmaron. El 23 de enero de 1989, Enrique Gorriarán Merlo y militantes del movimiento Todos por la Patria coparon el Regimiento 3 de la Tablada, alegando que los Carapintadas estaban organizando un golpe de Estado para derrocar a Raúl Alfonsín. Entraron al regimiento de una manera atroz, mataron al centinela, mataron al oficial que lo fue a recibir, y bueno, se produjo una batalla. Utilizaban cuerpos de los que tenían como rehenes para petarse, y era gente la más ingenua que había ido dejando a los chicos en la casa de un amigo diciendo, cuídamelos unas horas que yo ya vengo. El ataque fracasó. Nunca se pudo probar que se estuviera preparando un levantamiento militar. Murieron 39 personas y hubo más de 50 heridos. Yo no me puedo arrepentir de haber combatido el autoritarismo también en la Tablada. Lo que puedo, como muchos otros, haber cometido errores en esa lucha. El gobierno de Alfonsín estaba acorralado. Había sufrido 2 nuevos alzamientos militares en Monte Caseros y Villa Martelli.
copamiento del regimiento de la Tablada aún provocaba muchísima repercusión política y la situación económica iba barranca abajo. Por un lado, el aumento generalizado de los precios, por el otro, la caída de la capacidad adquisitiva de los salarios. En este contexto, el 26 de mayo de 1989, un estallido social que se inició en Rosario y se extendió al Gran Buenos Aires, terminó incendiando a todo el país. Entre los saqueos y la represión policial murieron 14 personas. Alfonsín estaba al borde de la renuncia. Yo creo que algunos pueden haber sido sinceros, pero era una copia uno detrás del otro, ¿no? Los walkie-talkie diciendo cosas donde se tenía que juntar la gente, donde tenía que ir, levantaban de las unidades básicas a la gente, había mucha gente de derecha que también allí estaba actuando. Se actuó de una forma que fue espantosa, espantosa. Mientras el gobierno radical agonizaba, el peronismo se preparaba para llegar al poder. Antonio Cafiero aparecía como el inevitable ganador de las elecciones partidarias. Pero cuando nadie se lo esperaba, Carlos Saúl Menem ganó las internas convocadas para elegir al candidato a la presidencia de la nación. Por el pan que falta en la mesa de muchos argentinos, por nuestros jubilados, por nuestros trabajadores, por nuestros maestros. El 14 de mayo de 1989, la fórmula integrada por Carlos Menem y Eduardo Duhalde derrotaba a la propuesta radical formada por Eduardo Angelós y Juan Manuel Casella. Menem se asomaba al gobierno con el 47% de los votos, una compleja alianza política y un discurso que mezclaba dosis iguales de populismo y realismo mágico. Hermanas y hermanos de mi tierra, hay cerca de 500.000 voluntades dispuestas a jugarse a suerte y verdad por el destino de la República Argentina. Surruil fue reemplazado por Juan Carlos Pugliese, que duró poco. Al Ministerio de Economía llegó Jesús Rodríguez, sabiendo que el poder había adelantado los tiempos institucionales. Sí, juro. Alfonsín quería renunciar, estaba exhausto, deprimido, incapaz de gobernar hasta el 10 de diciembre de 1989, fecha en la que concluía su mandato constitucional. Ahí me impone el doctor Alfonsín de que iba a renunciar al cargo de presidente. Yo le dije dos cosas, que yo me oponía a la renuncia, y la segunda, que si se iba él, yo también me iba. Llamé a mucha gente, amiga, y todos me aconsejaron, o todos, casi todos me aconsejaron que entregara el gobierno, porque corría peligro la democracia, ya las instituciones. Y era una cuestión de orgullo personal. Era doloroso también, porque le voy a decir otra cosa, lo personal, ¿no? Y sobre todo cuando después de haber hecho todo lo que me pedían, me dicen que huí del gobierno, cuando me lo reclamaban. Eso me indignó enormemente, pero ¿qué va a ser? Me indignó nomás. Acorralado por la hiperinflación, el Fondo Monetario, la caída del salario real, el lobby militar, el desempleo y sus propias contradicciones políticas, Raúl Alfonsín anunció su renuncia a la presidencia de la Nación. He resuelto resignar a partir del 30 de junio de 1989 el cargo de presidente de la Nación Argentina. Desde ese momento, la Argentina cambiaría para siempre. Yo les pido que lo hagamos al menos por los niños pobres que tienen hambre, por el pan que falta en la mesa de muchos argentinos. Se aproxima la comitiva con el doctor Menem, que en instantes más va a jurar ante la Asamblea Legislativa como 32º presidente constitucional de la República Argentina.
El 8 de julio de 1989, Carlos Menem y Zulema Yoma llegaron al Congreso. Menem aún lucía sus patillas riojanas y su hermano Eduardo, que ya era senador, lo invitó a jurar como presidente de la Nación. Invito al señor presidente de la Nación a prestar el juramento que prescribe el artículo 80 de la Constitución Nacional. Yo, Carlos Saúl Menem, juro por Dios nuestro Señor desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. Cuando terminó la ceremonia en el Parlamento, Menem y Zulema abordaron el Cadillac negro. Recorrieron la Avenida de Mayo y saludaron con la sonrisa a flor de labios. Ya en Balcarce 50, Raúl Alfonsín acompañó a Menem hasta el Salón Blanco, a donde esperaban familiares y amigos. Y ascienden en este preciso instante por la escalera San Martín. Enmarcan efectivos del Regimiento de Granaderos a Caballo, General San Martín, la escolta presidencial que acompañará de hoy en más al doctor Carlos Saúl Menem. Allí, el presidente que resignaba el poder entregó la banda y el bastón. El doctor Saúl hace entrega. ¡Viva la patria! ¡Viva el doctor Carlos Saúl Menem! Alfonsín saludó por última vez y Menem caminó hasta el balcón para hacer su primer discurso frente a la histórica Plaza de Mayo. Que las generaciones futuras digan que Menem fue un buen presidente y no que vayan a decir que Menem se dejó fascinar por el aplauso permanente de los adulones, como decía el general Perón. Menem está aquí para trabajar con ustedes y llevar un poco más de felicidad al pueblo de la patria. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Durante la campaña electoral, Menem tejió una extraña alianza política que combinó, entre otros protagonistas, al lobby militar y a las antiguas organizaciones guerrilleras. Y cuando llegó al poder, concedió el indulto a militares condenados por la represión ilegal y a exguerrilleros de origen peronista. Con toda certeza, seguridad y reflexión le quiero decir que sí, que hay indultos antes de fin de año. Me llamó mi mujer y mi madre anunciando de que estaban diciendo por radio que el indulto estaba. Y poco lo que yo sentí fue dos sensaciones, digamos. Una, obviamente, la posibilidad de volver al país, que era muy importante para nosotros, ¿no? Y la otra es que, bueno, el toma y daca, ¿no? O sea, que estábamos en la balanza en lo que va a ser, o lo que ya había sido, ese famoso decreto 157 y 158 de Alfonsín, que es originario de la teoría de los dos demonios. O sea, éramos un poco una misma moneda con dos caras, la represión por un lado y las fuerzas, digamos, de la resistencia o la guerrilla del otro. Eso era la parte de un gusto amargo, digamos, de ese indulto, ¿no?
Pero Menem no solo hizo una alianza política con militares golpistas y exguerrilleros montoneros, también abrió su gobierno a la poderosa empresa argentina Bunge y Born, que impuso a los dos primeros ministros de Economía, Ángel Roig y Néstor Rapanelli. Esta alianza de poder fracasó y Menem, sin saber qué hacer, nombró como ministro a Antonio Herman González, un contador riojano desconocido para todos. Herman González también falló. Finalmente, aceptando los consejos de los banqueros y las corporaciones extranjeras, el presidente designó a Domingo Felipe Cavallo. El plan de convertibilidad cierra en sí mismo. Es un plan de disciplina fiscal y monetaria para asegurar la estabilidad. Mohamed Ali Zeineldin era un coronel nacionalista que había colaborado con Menem durante la campaña electoral. Zeineldin pensaba que sería designado en un puesto clave del Sistema Nacional de Defensa, como se lo había prometido Menem antes de llegar a la Casa Rosada, pero el presidente no cumplió. Y en la mañana del 3 de diciembre de 1990, Zeineldin inició un movimiento militar que causó 13 muertos y más de 300 heridos. El golpe fracasó. Es un golpe de Estado y como tal ha sido tratado sin ninguna posibilidad de diálogo ni de parlamento. Me avisaron en la madrugada de ese día de que se había ocupado el edificio Libertador. Y después, por instrucciones de Menem, me tocó a mí ir al edificio Libertador e intimar la rendición. Realmente nos había sorprendido, pero yo creo que también lo sorprendió a los que se levantaron la decisión clara que tuvo Menem de sofocar eso. Yo recuerdo haberles comunicado de que si no se rendían en un plazo determinado se iba a bombardear y después terminaron todos presos. Acá no hubo, ni hubo un presidente que viajó a parlamentar, ni hubo un presidente que convocó a los partidos políticos, ni hubo un presidente que convocó a nadie. Hubo un presidente que tomó una decisión y dijo, avisale que tienen 6 horas para rendirse. Se ha de escuchar la palabra seguidamente del señor Ministro de Obras y Servicios Públicos de la Nación, doctor José Roberto Dromi. El gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche la 7ª gran privatización en el área del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación. El presidente Menem diseñó un plan de reformas estructurales que forzó la privatización de más de 50 empresas estatales. Basta de privaciones, ahora privatizaciones. El plan mejoró la calidad de los servicios públicos, pero también significó miles de trabajadores en la calle, decenas de denuncias de corrupción y millones de dólares que se transfirieron al exterior. La corrupción siempre tuvo buenos amigos. Indiferencia, complicidad, impunidad. El poder político respalda la acción de la justicia. Recuerde, en la Argentina de hoy, nadie tiene coronita. Pese a la propaganda oficial, el gobierno de Menem se caracterizó por las denuncias de corrupción que debió enfrentar en la justicia federal y los medios de comunicación. No hubo un solo funcionario importante, amigo o familiar del presidente que no soportara una acusación vinculada al tráfico de armas, al negocio de las drogas, al lavado de dinero sucio. Hice lo que más pude. A la venta de leche trucha, a la compra de guardapolvos, a la malversación de caudales públicos o a las coimas. Una república con impunidad es una republiqueta sin destino. Mientras los casos de corrupción continuaban, Menem avanzó sobre la justicia federal, colocando a fiscales y jueces que serían obedientes a la Casa Rosada.
Pero el desembarco no terminó ahí. El presidente amplió la Corte Suprema para tener una mayoría automática que respaldara sus decisiones de gobierno. Creo que cada gobierno, como en cualquier país avanzado del mundo, tiene derecho a tener gente, digamos, que pueda participar de la Corte Suprema de Justicia. Cuando se decide nombrar, elevar el número, creo que tenía que ver, y eso no es mi especialidad, pero que tenía que ver con el hecho de no sacar a los que estaban, porque también era respeto a la pluralidad política, e incorporar nuevos miembros que tuvieran que ver con el nuevo gobierno. Esa es mi sensación. No se puede creer la explosión que acaba de terminar con el edificio central de una de las instituciones judías con más prestigio en nuestro país. El 18 de julio de 1994, Buenos Aires fue escenario del segundo atentado fundamentalista en la historia de la Argentina. 2 años atrás había estallado la Embajada de Israel con un resultado sangriento y ahora explotaba la sede de la AMIA, dejando un saldo de 85 muertos y más de 300 heridos. Aún hoy no se encontraron a los responsables de los 2 ataques fundamentalistas. ¡Silencio! ¡Para escuchar la voz de alguna vida y poderlo rescatar! ¡Silencio! El 15 de marzo de 1995, Carlos Menem Jr. abordó su helicóptero como siempre. Era un día soleado, sin corrientes de aire, perfecto para volar. Pero el helicóptero se fue a pique, sobre un campo de maíz. Junior sobrevivió apenas el traslado hasta el Hospital San Felipe en San Nicolás. Después murió. Nada podía salvarlo. La justicia aseguró que se trató de un accidente. Para el presidente y su lema Yoma, fue un atentado. Estoy en los medios, estoy dando explicaciones, estoy mostrando las pruebas, las evidencias, y todo el mundo mira hacia un costado, serán cómplices también la continuidad de una complicidad de encubrimiento del asesinato de Khalid. Hacia mediados de 1993, cuando promediaba su mandato presidencial, Carlos Menem decidió permanecer en el poder. Y como no podía hacerlo sin reformar la Constitución, diseñó un plan político destinado a cumplir sus sueños personales. Si usted me pregunta si el impulso a la reforma de la Constitución tan sostenido, tan importante, tan fuerte, digamos, obedecía fundamentalmente a que el presidente quería jugar su segunda reelección, yo le diría que sí. Para esa fecha el radicalismo era una sombra institucional que aún ocupaba muchas bancas en el Parlamento, suficientes para aprobar la reforma constitucional. Entonces Menem sedujo a Raúl Alfonsín, quien se decidió a apoyar su reelección presidencial si el gobierno peronista aceptaba una reforma consensuada con el radicalismo. Así empezó el Pacto de Olivos. Se firmaron 2 actas, una en Olivos, la primera, que la recuerdo perfectamente porque tuvimos un problema, hubo que hacer unas reformas y no había ninguna computadora disponible para pasar en limpio, así que la pasó un oficial de la policía en una máquina Remington. El doctor Menem me obsequió dedicada una de las copias. A Menem solo le importaba su permanencia en el poder
y no tuvo problemas en negociar con Alfonsín el núcleo de coincidencias básicas que en definitiva le permitiría quedarse en la Rosada hasta fines del siglo XX. Se jugaba la reelección de Menem, por eso es que se dio en tantas cosas, pero yo puse muchas cosas que yo quería en la constituyente. El 24 de agosto de 1994, Menem juró la nueva Constitución Nacional. Yo, Carlos Saúl Menem, presidente de la Nación Argentina, juro por Dios, por la patria y estos santos evangelios, cumplir y hacer cumplir fielmente la Constitución de la Nación Argentina. El presidente estaba feliz, iba a cumplir su sueño político, pero el futuro le tenía preparado otro final, triste, controvertido, oscuro. ¡A triunfar! ¡A triunfar! Hace 6 años, un exfuncionario de este gobierno reconoció que si se dejaba de robar 2 años, el país se salvaba. Ya estamos en 1995. ¿Se imagina 4 años más de lo mismo? A principios de 1995, ni José Octavio Bordón, ni Horacio Masachesi aparecían como adversarios complicados para Carlos Menem, que pretendía su reelección presidencial. Tengo las manos limpias y libres. Acompáñennos. Mira para arriba, mira para abajo, no queda guita, ni justicia, ni trabajo. Nuestro compromiso con usted es producir el futuro. Masachesi Hernández, para producir el futuro. Para esa fecha, la mayoría de la opinión pública aún respaldaba al presidente y su peculiar manera de administrar el poder público. Y ahora, el candidato a presidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem. Todos juntos para seguir cambiando la historia. Todos juntos para hacer una Argentina grande, con un pueblo feliz. Todos juntos, hermanas y hermanos, ¡a triunfar! El 14 de mayo de 1995, Carlos Menem y Carlos Rucauf ganaron las elecciones con el 50% de los votos. Se iban a quedar con el poder 4 años más. Este es el respaldo a un programa, a un modelo y a una actitud ante el pueblo argentino y el mundo entero. En el segundo mandato de Menem aparecieron las consecuencias de su política económica y su plan de transformación del Estado. Miles de argentinos quedaron en la calle, sin posibilidad de encontrar un nuevo trabajo e ignorados por la CGT, que estaba alineada con la política oficial. Se desindustrializó nuestro país. Quebraron las economías regionales. Por eso están los desocupados. Cuando la CGT plantea un programa para los compañeros que estaban quedando desocupados, no nos escucharon, tal vez no lo supimos explicar frente a la sociedad. El presidente peronista ya había enfrentado casos de corrupción vinculados al lavado de dinero sucio, la leche contaminada y el pago de coimas a familiares, políticos y funcionarios de su gobierno. Siempre había quedado al margen, sacrificando las piezas que hacía falta para evitar su propia responsabilidad jurídica. Pero esta estrategia fracasó con el tráfico de armas a Ecuador y Croacia, a donde su inocencia quedó cuestionada por las evidencias judiciales. Continúan las explosiones y los objetos que siguen cayendo de todos lados. Tratamos de huir del lugar. Menem tuvo una mirada peculiar sobre el tráfico de armas y sus consecuencias en la Argentina. Respecto a su procesamiento y detención, siempre consideró que se había tratado de una venganza política. Y en cuanto al estallido de la fábrica militar de Río Tercero,
aseguró en una conferencia de prensa que había sido un accidente. De acuerdo a la información que yo he recibido aquí, que ha recibido el señor gobernador, el intendente, en principio se trataría de un accidente. Años más tarde, tras un largo proceso judicial, se comprobó que la fábrica había sido volada para ocultar la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. Si había un sitio donde había pruebas efectivas de todo el armamento que se había despachado ilegalmente a Ecuador y a Croacia, esa era la fábrica militar de Río Tercera. Alfredo Yabrán hacía negocios silenciosamente, conocía a Menem y había construido un imperio económico a fuerza del correo privado y el lobby secreto. Una mañana de enero de 1997 apareció asesinado José Luis Cabezas, un fotógrafo de la revista Noticias que había logrado la primera imagen pública del controvertido empresario. Yabrán fue acusado de haber planeado el asesinato de Cabezas y la justicia lo tenía cercado. Se suicidó antes de entregarse el 20 de mayo de 1998. Estamos en la localidad de Gualeguaychú. En este momento va a ser trasladado el cuerpo del empresario telepostal Alfredo Yabrán a la morgue del cementerio. Recordemos que desde la estancia fue... Cavallo y Menem se desconfiaban mutuamente. Ambos eran muy ambiciosos. Y cuando la convertibilidad empezó a hacer agua, la relación política se rompió para siempre. Menem entonces sacrificó a su ministro de Economía, que intuía su final tras denunciar a Yabrán en el Congreso. No es que Cavallo iba a renunciar. Menem tomó la decisión de que Cavallo tenía que renunciar. No me acuerdo en qué momento, pero fue cuando dijo, hoy a las 5 de la tarde creo que quiero la renuncia acá o algo así. El 25 de abril de 1995, el general Martín Balsa conmocionó a la sociedad argentina. Hasta ese momento, ningún jefe del ejército había reconocido la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en la represión ilegal. El general Balsa había sido invitado por Bernardo Neustadt al programa Tiempo Nuevo, a donde realizó una autocrítica institucional que pocos esperaban. Delinque quien vulnera la Constitución Nacional. Delinque quien imparte órdenes inmorales. Delinque quien cumple órdenes inmorales. Delinque quien para cumplir un fin que cree justo emplea medios injustos e inmorales. No tenía la más mínima idea el señor Neustadt de lo que yo iba a decir. Y la elección de ese programa fue porque ese día martes 25 de abril necesitábamos dar una respuesta por una serie de acontecimientos que se habían generado últimamente. Entonces esto que yo lo pensaba hacer el 29 de mayo, el Día del Ejército, lo adelanté al 25 de abril. Neustadt no conocía absolutamente nada del texto del mensaje. Quédate aquí, lo está pidiendo el pueblo para el bien de tu país. Cuando Menem buscaba una manera de saltar la Constitución Nacional para presentarse nuevamente como candidato a presidente, la alianza entre el radicalismo y el Frepaso hizo su ingreso en el escenario político. Fue una propuesta que cautivó a un sector mayoritario de la población y a los medios de comunicación. La década menemista empezaba a ser historia. Hacia fines de 1998 el escenario político había cambiado drásticamente. Menem perdía poder, Eduardo Duhalde era el candidato peronista a la presidencia y Fernando de la Rúa, acompañado por Chacho Álvarez, se encaminaba hacia la Casa Rosada.
El 24 de octubre de 1999, la Alianza gana las elecciones casi con el 49% de los votos. La expectativa era enorme. Pero ya en enero de 2000, las expectativas empezaron a caer. El presidente de la Rúa, en lugar de cumplir con sus promesas electorales, impuso un fuerte ajuste de la economía diseñado por su ministro, José Luis Machinea. El presidente tenía una particular forma de manejar el poder. Se rodeaba solo de familiares y amigos, tomaba distancia de su vicepresidente Álvarez y tardaba mucho en asumir importantes decisiones políticas. De la Rúa aparecía insulso, mareado, inconsistente, hasta que Chacho Álvarez denunció las presuntas coimas en el Senado. Y bueno, a mí el Cafiero me dice, yo estoy convencido que se cobró, me dice. Él había hecho esa mini investigación diciéndole a algunos senadores, che, vos sabés cuánto cobraste y me dieron, cuánto te dieron, digamos, dando por hecho que se había pagado, y los senadores, y muchos senadores diciéndole a él, ahí me dieron tanto. Ah, porque a mí entonces me dieron menos. Eso es lo que hizo Cafiero. Entonces una vez me pidió una reunión y me dice, y yo digo, bueno, hay que avanzar en la investigación. El vicepresidente creía que Fernando de Santibáñez, jefe de la CIDE, y Alberto Flammarique, ministro de Trabajo, tenían responsabilidad en el escándalo político. Ya nada fue como antes. La denuncia del vicepresidente fue asumida por De la Rúa como una traición, como un gesto político destinado a socavar su poder y su investidura presidencial. Álvarez entendió rápidamente que el presidente no respaldaba sus denuncias y que trataba de mantenerse al margen de sus embates contra los principales protagonistas del caso. Pero nunca sospechó que intentaría cerrar el escándalo ascendiendo a Flammarique desde Ministerio de Trabajo a la Secretaría General de la Presidencia. Fue demasiado. El 6 de octubre de 2000, Álvarez renunció a la vicepresidencia. Presento mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación. Y fue una decisión que empecé a pensar con la jura ahí, cuando juraron los ministros, con el clima de euforia en la Casa Rosada, con eso que armaron. Y aparte cuando vi que había también como cierta operación para decirme, el enemigo era yo. Yo me di cuenta que ya me consideraba un enemigo del gobierno, porque yo tenía un interés que era contrario al interés del gobierno, un tema central, un tema que saltaba todo. Él jugó a quedarse independiente de lo que pasaba. Él jugó a tener una figura autónoma, sin importarle que ese juego le podía ocasionar un daño a un proyecto político importante. No le importó. Con la renuncia de Álvarez, De la Rúa volvió a su conocido estilo. Viajaba por el mundo junto a su familia, se mostraba ausente y apostaba a las fórmulas mágicas. Así fue como designó a Domingo Cavallo en el Ministerio de Economía. Cavallo estaba exultante y tomó decisiones que provocarían la caída de un presidente. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. Y solo se podrá hacer durante este periodo de 90 días
por cifras de 250 pesos semanales, o 1.000 pesos, el equivalente aproximadamente a 1.000 pesos mensuales. Y por supuesto, eso servirá para que la gente pueda hacer esos pagos que inexorablemente tienen que hacerse en dinero. El anuncio del corralito provocó una estampida entre los ahorristas que llegaron hasta los bancos para reclamar por su dinero. Ya no había nada. Y una noche, exactamente el 19 de diciembre de 2001, miles de argentinos protagonizaron el cacerolazo. ¡Loco, devuelvan la guita! ¡La gente se está cagando de hambre! De pronto, las escaleras del Congreso se transformaron en un campo de batalla. La verdad que hasta el día de la fecha yo digo, cómo uno se enfrenta ante un cacerolazo que fue, ese sí que fue auténtico. Fue auténtico, porque es llamar y que la gente se contagie. Algunos me dicen que salían por correo electrónico, puede ser que alguno lo recibió por correo electrónico, salí, pero no había 100.000 personas con la pantalla de la computadora abierta para recibir el correo electrónico. O sea, fue un contagio natural de un reclamo de cambio. De la Rúa estaba paralizado. No sabía cómo reaccionar y solo atinó a defender a Cavallo cuando Alfonsín le pidió la cabeza de su ministro de Economía. Nosotros habíamos ido a pedirle con los jefes de bloque que le pidiera la renuncia a Cavallo. Y él nos recibió con Cavallo. Entonces yo le hago unos gestos a los amigos y le pedimos la renuncia de todo el gabinete, porque es horrible en lo personal así. El corralito había movilizado a la clase media y el hambre terminó por empujar a los pobres y marginados de la Argentina. Como una tromba, igual que en épocas de Alfonsín, los saqueos se multiplicaron por todo el país. Para los hombres del presidente, todo fue una operación montada desde el peronismo que pretendía debilitar a De la Rúa y adelantar la entrega del poder. Para mí, definitivamente, fueron circunstancias muy ligadas a la conducción política de la provincia de Buenos Aires, porque un acontecimiento que se habló poco, pero es muy importante, es cómo la residencia de Olivos quedó sin custodia policial, sin protección policial en la noche del 20. Se fue la policía, cosa que podía haber sido gravísima, porque estaba rodeado de gente con mucha animosidad. O sea que la policía no se retira de ningún lado si nadie le da la orden. Estos acontecimientos económicos y sociales unieron a toda la sociedad frente al gobierno. De la Rúa no sabía cómo frenar los reclamos en la City financiera y los saqueos en el conurbano bonaerense. Entonces tomó el camino más fácil, dictó el estado de sitio. El final se aceleraba. Decidí poner límite a los violentos que se aprovechan de las penurias ajenas. Por eso, según las atribuciones que la Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Esas horas en la Casa Rosada eran tumultuosas, eran complejas. Eran un ir y venir, eran búsquedas de consenso, era hablar con los gobernadores, hablar con los legisladores, hablar con el poder político, el poder económico, el poder social, la dirigencia gremial, etc. Eran horas muy complicadas. Caía un gobierno, o sea, no era un escenario en donde lo que había era un episodio violento nada más, caía un gobierno. El 20 de diciembre de 2001,
miles de argentinos se acercaron a la Plaza de Mayo para rechazar el estado de sitio y exigir la renuncia del presidente. La represión en todo el país dejó un saldo de 31 muertos y más de 300 heridos. El presidente normalmente no veía televisión, ¿eh? No, yo tengo la certeza de que no veía televisión, por lo menos hasta las 3 de la tarde lo estuve por ahí, no veía. Estaba mucho más compenetrado porque veía la inexorabilidad del proceso político y cómo lograr que ese proceso político parecía inexorable, como venía su renuncia, ante el brutal rechazo que tuvieron el peronismo, cómo darle una salida institucional al país lo más rápido posible. De la Rúa aún no sabía qué hacer con los restos de su poder y ofreció el gobierno al justicialismo. Y estoy aquí porque soy yo, como presidente de la nación, quien puede llamar a esa unidad. Y he ofrecido para eso al justicialismo, que triunfó en las elecciones del 14 de octubre y tiene mayoría en ambas cámaras, que participen de un gobierno de unidad nacional. Pero la oposición, que olfateaba su regreso a la Casa Rosada, dijo que no. Alegó que esa propuesta no servía para nada. ¿Integrarse para qué? Para seguir apoyando una política que era la misma política que veníamos sufriendo. Por lo menos descarnadamente en los últimos años. Para eso no lo acompañaban ni los que lo habían votado, una alianza que, en mi criterio, justificadamente se abre del gobierno, ni mucho menos el justicialismo, por lo menos el que yo representaba, que estaba convencido de la necesidad de un cambio. Cuando de la Rúa comprendió que estaba solo, se refugió en su despacho a escribir la renuncia. Fue un texto breve, vacío, no tuvo autocrítica, no pidió disculpas. Y fui llamado por la Secretaría General de la Presidencia y en ese momento ingresé al despacho privado que tenía el presidente al lado del despacho que normalmente tenía para audiencias, y el presidente estaba comenzando a, digamos, escribir su renuncia. Así que estuve doloroso. El 20 de diciembre de 2001, cerca de las 7 de la tarde, de la Rúa se despidió del poder. No fue un acto heroico, se escapó por los techos de la Casa Rosada. Y bueno, esa es la foto del peor final, ¿no? Era un silencio dramático, un silencio que solo se escucha más fuerte porque los corazones laten y nada más. No la había la parte esa. No, desenchufo. Hago zapping. La caída de Fernando de la Rúa puso al poder institucional en manos del peronismo, que designó al senador Ramón Puerta como presidente de la nación. Puerta pretendía quedarse en la Casa Rosada hasta cumplir el mandato de la Rúa, que terminaba el 10 de diciembre de 2003. Pero este senador no tenía poder interno y debió ceder sus aspiraciones. Así apareció en escena el gobernador puntano Adolfo Rodríguez Sá,
que durante 7 días presidió a la Argentina bajo las normas del realismo mágico. Vamos a tomar el toro por las astas. Vamos a hablar de la deuda externa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Rodríguez Sá exhibió una vocación de poder que irritó al peronismo. Había sido designado para liderar una corta transición y a las pocas horas de llegar a la Casa Rosada sugirió que quería quedarse en la presidencia hasta el 10 de diciembre de 2003. Se cayó. Ruego a Dios que ilumine al futuro presidente y que la Argentina reencuentre el camino de la paz y justicia. Otra vez la democracia argentina sufría un vacío de poder. El senador Puerta estaba en Uruguay y no quería regresar a la presidencia. Temía que una turba inducida desde la provincia de Buenos Aires incendiara la Casa Rosada. Finalmente, el 31 de diciembre de 2001, Eduardo Camaño, que era titular de la Cámara de Diputados y tenía el respaldo del peronismo bonaerense, asumió como presidente de la nación. Cuando llegó a Balcarce 50, se encontró con un paisaje desolador. No fue fácil. Llegar a la Casa de Gobierno y encontrarse con 2 granaderos y un sargento era que el país no tenía en ese momento ningún tipo de conducción política. Y la conducción política que llegaba, que era yo, no estaba lo suficientemente legitimada como para asumir la responsabilidad de presidente de la nación. El 1 de enero de 2002, Eduardo Duhalde asumió como presidente de la nación, el 4º mandatario en 13 días. Apenas tuvo tiempo para pensar en su plan económico y en la Asamblea Legislativa anunció medidas que después no pudo cumplir. A los afectados por el corralito les digo que el Estado no permitirá que sean víctimas del sistema financiero. Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Cuando uno hace un discurso sin tener tiempo de consultar ni siquiera a los propios, yo consulté a los que antes estaban, es decir, gente que estaba en economía, me dijo que era posible. A la semana me di cuenta que no era posible y lo expliqué. Lo que dije en ese momento era, a la semana, cuando ya tenía mi equipo, que lo que teníamos que buscar era que quien hubiese depositado en el banco y con ese importe se podía comprar una casa o 2 coches, que con el que le devolvieran podía comprar los mismos bienes. Pero claro, quedó esa primera frase. Duhalde había asumido con la intención de gobernar hasta el 10 de diciembre de 2003, pero su plan estalló en 1000 pedazos cuando la policía bonaerense asesinó a los militantes piqueteros Maximiliano Costecchi y Darío Santillano. El presidente debió adelantar las elecciones y la entrega del poder. Lo que había prometido desde los primeros días es que yo me iba a quedar pasara lo que pasara hasta que Argentina estuviera en aguas tranquilas y domináramos la situación económica, pero eso causó un alto impacto, ¿no? Un alto impacto porque es lo peor que le puede pasar a quien está conduciendo el país una cosa como esa. Muerte hay todos los días, muertes injustas hay todos los días, la estamos viendo, pero ese tipo de muertes que recaen sobre militantes sociales que lo único que buscan es una mejora en las condiciones de vida no propias, sino generales, el impacto que causa es tremendo.
Menem se apuntó en la carrera electoral. Pretendía igualar al general Perón, que había sido presidente en 3 oportunidades. A partir del 25 de mayo, cuando me haga cargo del gobierno, tampoco lo voy a defraudar. El otro peronismo, liderado por Duhalde, no tenía candidato. Al principio el dedo presidencial apuntó hacia José Manuel de la Sota. Después, cuando en la Casa Rosada comprendieron que perdía frente a Menem, decidieron jugar todo a Néstor Kirchner, gobernador de Santa Cruz. Vengo con la fuerza del sur, con la fuerza de los vientos del sur, para renovar los aires de la patria. Kirchner era un candidato que venía de la provincia de Santa Cruz, la última provincia del continente americano. Muy poco conocido en la ciudad de Buenos Aires y en los grandes centros urbanos. Muy resistido por las estructuras del peronismo, porque era precisamente el rebelde del peronismo, así era visto. Y apareció en el medio de una elección que estaba asignada por lo atípico. Kirchner era resistido por el aparato dualdista y poco conocido en los centros urbanos. Sin embargo, aparecía como el único candidato capaz de derrotar a Menem en la segunda vuelta. Fue una tarde en Olivos que fuimos con el presidente Kirchner, actualmente el presidente Kirchner, y estaba Eduardo Duhalde, y Eduardo Duhalde nos dijo, bueno, ya la decisión está tomada, vamos a acompañarlos. Y delante nuestro empezó a hablar con cada uno de los referentes, anunciándoles que la decisión estaba tomada. El 27 de abril de 2003 fueron las elecciones presidenciales. Menem obtuvo el 25% de los votos. Kirchner un 2% menos. Habría balotaje y estaba convocado para el 18 de mayo. Aunque Menem había ganado la primera vuelta, estaba muy lejos su posibilidad de repetir el triunfo y llegar a la presidencia. Kirchner aparecía sumando todos los votos de la oposición y Menem no tenía ni discurso ni prestigio para cambiar el curso de la historia. El 14 de mayo, Menem renunció al balotaje. Las tareas que Menem debía reservarse para sí no era una tarea de gobierno, era una tarea de, digamos, gran consejero, poner su prestigio internacional al servicio de las necesidades del gobierno que sea. Es decir, creo que él contribuir, o sí, a ser un presidente, bueno, para eso puede él, cada uno tiene sus preferencias, en fulano o mengano, pero creo que él no debió haber sido candidato. El 25 de mayo de 2003, Néstor Kirchner juró como presidente de la nación. Su estilo político, su perspectiva sobre las cosas, quedó en evidencia con los invitados oficiales que llegaron a Buenos Aires y el discurso que él mismo leyó frente a la Asamblea Legislativa. Soñé toda mi vida que nuestro país se podía cambiar para bien. Llegamos sin rencores, pero con memoria. Memoria no solo de los errores y horrores del otro, sino también es memoria sobre nuestras propias equivocaciones. El gobierno de Kirchner se inició con una novedosa agenda política. Néstor es un rebelde de sanas rebeldías y yo me sentía muy consustanciado con su forma de ser y de plantear los temas. 20 años de democracia es muy poco tiempo para la historia de un país moderno. Para la Argentina, en cambio, es un acontecimiento político sin antecedentes. Jamás había ocurrido en su historia.
La democracia argentina aún tiene deudas pendientes, asignaturas que solo se podrán cumplir con más democracia. Ese es el desafío del siglo XXI. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, speaking fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. Esperando te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.